Ahí está. Bueno, la compañera nos consultaba, mostrándonos este material que habían hecho en el museo, si se ajustaba a las pautas de lo que veníamos charlando la semana pasada, bueno, hace 15 días, en torno a esta cuestión del microrrenato, y quería compartirlo con ustedes. Vamos a verlo, es muy cortito. Lo único que les voy a pedir es que me digan si se escucha, porque es la única duda que tengo. A ver, vamos a buscarlo acá. Llegué al museo y rápidamente me dirigí hacia la sala donde reposa mi objeto preferido, el que añoro desde pequeña. Empecé la búsqueda. Comencé a cruzar sus amplias salas y sus altísimos techos. Siento un poco de frío, siempre tuve esa sensación de pequeñez ante la inmensidad de este enorme edificio. Sigo recorriendo sus largos corredores. Sé que está por acá. Acá está, al fin lo encontré. Lo recorro. No alcanzo a abrazarlo completo con mis ojos. Doy vueltas en torno a él para quedarme con todos sus detalles. Lo recordaba así, majestuoso. No deja de resonarme su huella. ¿Dónde estuvo en algún momento y dónde está ahora? Qué alegría volver a encontrarme con mi objeto preferido. Mi objeto, que es... Me dormí. Estaba soñando. Bien, me parecía que era un material interesante, primero, básicamente porque es muy corto, pero lo que me encantó de este trabajo tenía que ver con que cuenta una historia en la cual el espectador puede identificarse con alguno de los rasgos, digamos. Sobre todo si vivimos en La Plata y alguna vez fuimos al museo, o incluso si no fuimos nunca, me parece que estaba muy bien trabajada esta idea de me dan ganas de ir a ver qué hay ahí. Esta descripción de lo que siente cuando dice ese frío que uno siente cuando entra al museo. Bueno, me parecía que planteaba una invitación al museo tal cual es, ¿no? Incluso podríamos estar hablando un rato largo acerca de todas las representaciones o sentidos que circulan en torno a lo que es un museo, y a lo que es un museo de ciencias naturales. Entonces me parecía que estaba muy bien planteado en términos de esa experiencia, incluso ese cierre que en términos de la experiencia onírica, ¿no? Si era un sueño o si era real ese recorrido. Me parecía que estaba muy bien planteado estéticamente, incluso como invitación a conocer el museo. Y me parecía que era interesante. No sé que ustedes quieren hacer algún comentario, vos, Martín, acerca de este No, material. algunos detalles de la producción que también la comentamos, la colgaron por supuesto, en el aula web, lo colgó la compañera del museo, y nos llamó la atención con Nati con esto. Digo, no solo la brevedad, porque la brevedad uno puede ser breve pero no decir nada. Nos parecía con Nati que logra el producto justamente sintetizar en menos de un minuto una idea que describe muy bien la identidad del museo. Digo, esto que dice los espacios fríos en un momento del relato, y que también hay una cuestión que es muy importante en el guión de los microrelatos, que hay una contextualización al mundo actual. Fíjense que dicen, ya no es un sueño, ahora podés ir al museo, pero habla de una reminiscencia, una suerte de recuerdo, y en ese recuerdo que describe, habla de las características identitarias, por así decirlo, del museo como organización, ¿no? Que perfectamente uno piensa en los lugares fríos, en las huellas, en un montón de elementos que describe como parte del guión, que nosotros decíamos en los encuentros anteriores, en las clases que están colgadas, la importancia que tiene esto en el microrrelato. Pero fíjense qué interesante, ¿no? Porque uno, cuando piensa en un museo, en las características de una organización como en un museo, piensa en un relato largo, aburrido, tedioso. Pero esto, hasta si nosotros le ponemos, fíjense qué música le pondrían a algo para hablar de un museo. Entonces, la música que elige, la entonación que le da, o sea, cómo cuenta el relato, ¿no? La locución del video este minuto,
tiene todo que ver con parte de la identidad del museo, ¿no? Una voz calma, pausada, que lleva un relato con una cadencia especial. Todo eso es parte de entender de qué tipo de producto está hablando y a quién le está hablando, ¿no? A personas que les interesaría visitar el Museo de Ciencias Naturales. Entonces, nos parecía destacar, nos preguntaba qué nos parecía el producto porque sabemos que muchos de los que están participando de este curso, y muchas, están interesados en hacer sus propias producciones y marcar, o por lo menos tener en cuenta algunos elementos a pensar al momento de realizar su microrrelato. El microrrelato no está asociado solo a la velocidad o a la rapidez o a la inmediatez o a que sea corto sí o sí, sino que tenemos que resolver en un corto tiempo, o en esto que llamamos el otro día la economía de la atención, poder justamente no aburrir, poder llevar en el mundo de hoy, poder sintetizar una idea, poder enviar un mensaje, poder producir sentido con algunas características del mundo audiovisual y del mundo de las pantallas de hoy. Por eso nos parecía arrancar este encuentro retomando parte del encuentro pasado con una producción de alguien que está haciendo el curso ahora y que nos parecía destacable en este sentido. Pero como dice Nati, por ahí abrir a otros comentarios, a otras percepciones sobre esto que acabamos de ver. A ver si alguno se anima. Bueno, no hay problema, igual si no se animan a hablar, no hay ningún problema, puedo retomar yo algunas cuestiones que también fui pensando y que tienen que ver con que está muy clara la experiencia a la que te invita a participar. Entonces, que obviamente es un relato que está narrado desde una primera persona, desde alguien que entra al museo, o al menos o que sueña que entra al museo, pero se va mostrando y está muy bien descrita la experiencia a la que te está invitando. Y en ese sentido me parecía que estaba muy bien logrado. Hoy vamos a trabajar, voy a compartir la otra pantalla con lo que tengo para mostrarles, que es una pequeña presentación donde hoy vamos a empezar a ver algunos tipos de narrativas y que tal vez quienes más puedan aprovechar este encuentro son, aunque no necesariamente, pero creo que muchos de los que trabajan en los medios de comunicación de la universidad van a poder aprovechar un poco más esta clase porque trabajamos algunas cuestiones que tienen que ver con los tipos narrativos y cómo pueden también articularse distintos lenguajes. Entonces me parecía que... Vamos a empezar a ver. Bueno, acá hay varias cuestiones que nosotros ya venimos trabajando que tienen que ver con que las narrativas digitales, cuando nosotros hablamos en términos de narrativas digitales, siempre estamos pensando en que no existe una sola plataforma. Digamos, ustedes, sobre todo los que trabajan en los medios, pero también los que están en otros tipos de proyectos, tal vez proyectos de extensión, van a ver que cuando hablamos de distintas plataformas, podríamos entender también que el territorio que no es digital, también puede funcionar como una plataforma comunicacional. Y en ese sentido es importante tener en cuenta que existe una relación, esto que también veníamos hablando de las clases anteriores, que existe una relación entre la historia que nosotros estamos contando, pero también la historia que nosotros estamos construyendo en nuestro hacer. Y en ese sentido me parece que es importante tener en cuenta cómo vamos a armar esa historia entre lo que hacemos en el territorio y lo que hacemos en las plataformas digitales. Porque podemos entender también que el territorio no digital funciona como una plataforma, o más que como una plataforma, como un plafón que sostiene mucho de lo que nosotros hacemos, mucho de nuestras prácticas cotidianas y lo que hacemos en nuestra labor cotidiana, lo que hacemos. Y eso siempre nos retrotrae a estas ideas, estas máximas de que todo comunica, ¿no? Lo que nosotros hacemos y también lo que ponemos en los territorios o lo que hacemos con un objetivo específicamente comunicacional. Y en ese sentido lo que nosotros tenemos que pensar es que nuestras narrativas, nuestra comunicación siempre va a estar anclada en un formato multiplataforma o multimedia.
Y esto no se centra solamente en las redes sociales, sino también en esto que decía recién, que tiene que ver con las distintas plafones o plataformas que soportan nuestro discurso. Y obviamente, vuelvo a esto que decía recién, cuando estoy hablando de discurso no estoy hablando estrictamente de aquello de lo que digo, sino hablo del discurso como una textualidad que está compuesta por lo que nosotros decimos, lo que nosotros producimos, pero también con lo que nosotros hacemos, porque eso que nosotros hacemos también comunica, también produce sentidos en los otros y también es parte de esa narrativa. Entonces, bueno, dice, una narrativa multiforma o multimedia lo que hace es narra una misma historia que es adaptada a cada uno de los diferentes medios o plataformas. No deja de ser un caso de traducción o adaptación. Acontece aquí el fenómeno de transducción. Estaríamos en todo momento hablando de la misma historia y por lo tanto seguiríamos en el terreno de la narrativa tradicional o lineal, pero utilizamos diferentes plataformas. ¿Qué quiere? Digamos, si bien esto es muy teórico, vamos a tratar de bajarlo a lo que nosotros hacemos cotidianamente, ¿no? Nosotros contamos una historia y la narrativa hoy, que nosotros tenemos incorporada, porque es la narrativa que incorporamos básicamente desde que nacemos, es una narrativa lineal, que tiene una secuenciación en la cual nosotros entendemos el mundo con esa narrativa, es decir, nosotros tenemos una situación inicial, unas cosas que pasan y una situación lineal. Nosotros pensamos en términos de relato en ese formato. Cuando nosotros contamos una historia, que le contamos una historia a cualquier persona, empezamos por un principio y vamos contando una secuenciación de acontecimientos. Eso es una narrativa lineal o una narrativa tradicional. Y que para esa narrativa pueden utilizarse distintas plataformas. Acá nos parece oportuno justamente en esto que está señalando Nati, que nos metemos, venimos ya hablando de las narrativas, señalar esto, ¿no? Hacer esta diferenciación de lo que es una narrativa lineal para llegar justamente a hablar de lo que va a ser la narrativa transmedia, que es parte de la propuesta del curso. Pero es importante entender que independientemente del uso de las plataformas, siempre en este tipo de esas narrativas que está describiendo Nati, hay una linealidad. O sea, hay un comienzo, un fin, y una forma lineal de hacer la lectura. No hay formas distintas, o sea, las distintas plataformas completan una secuenciación, como decía Nati, que tiene un principio y un fin, y que no hay del lado digamos, del público que consume esa narrativa una posibilidad de participación, una posibilidad tal vez de interacción para eso, sino que eso tiene que ver con una cuestión más de una narrativa tradicional, podría ser, utilizando plataformas. Y una cosa importante que decía Nati en la primera diapositiva que mostraba, en esto de mostrar las características del territorio, nosotros dijimos que cuando arrancamos este curso que el territorio digital era un territorio más. Y pensaba, mientras Nati decía eso, en esto de el trabajo que hacen las y los extensionistas en los territorios. Entonces, cuando ustedes narran esos territorios, en una narrativa, por ejemplo, tradicional, siempre muestran algunas características. Los sonidos de un territorio físico, las imágenes que describen. O sea, fíjense que en el video con el que arrancamos del museo, decíamos que la música, de alguna manera, las imágenes seleccionadas lo que intentan recrear es las características que tiene ese territorio que es el museo. Ustedes, en tanto extensionistas que están y trabajan en distintos proyectos de extensión que se vinculan con distintas comunidades, que promueven de alguna manera algunas mejoras para algunas de esas comunidades, para algunos de esos territorios, es caracterizar o poder mostrar de qué están hablando. Entonces, dentro de su guión, de la narrativa, lo importante es empezar a caracterizar cuáles son las características, cuál es la imagen que caracteriza mi proyecto de extensión, qué es lo que estoy haciendo. O sea, por eso siempre el guión termina siendo como el centro de todo, independientemente de las características digitales que vamos a poder ver, que vamos a observar, que podemos ponerles como, fíjense que un teléfono hoy nada más nos hace una propuesta, toma fotos de nuestra galería, nos pone una música, y nos dice generalmente, y conforman casi solos, pone una música y dice, bueno, no sé, recuerdos, y te agarra el teléfono y te agarra como caras que entiende la inteligencia artificial, por decirlo, y te muestra y te arma un álbum de recuerdos con una música que intenta generar cierta sensibilidad.
hay una inteligencia artificial construyendo un relato con imágenes y música. Lo interesante es que nosotros, de los proyectos, y lo digo como ejemplo que los teléfonos ya como grandes herramientas de edición, ¿no? Pero fíjense que no dejar en manos o librados a eso, que muchas veces nos hace esa propuesta como recuerdos, sino que nosotros propongamos cómo contar ese relato, ¿no? O sea, lo hace una máquina. Pensemos cómo lo hacemos nosotros de lo que queremos representar. Sí, y otra cosa que me parecía importante señalar es que los tipos de narrativa, esto que nosotros charlábamos recién, no son siempre igual y no todos los, digamos, no todos los espacios tienen la posibilidad de contar su narrativa de la misma manera. Esta narrativa tradicional que tiene un inicio, una secuenciación de acontecimientos y un desenlace, es importante y necesaria en determinados tipos de discursos. Estoy pensando en el discurso informativo. Yo necesito acceder a la información de una determinada manera que me pueda ordenar y contextualizar esa información. En cambio, hay otro tipo de narrativas en las cuales el usuario puede acceder a cualquier punto del relato. Que eso es lo que pasa muchas veces con las producciones multimedia o crossmedia, es decir, y sobre todo porque cuando nosotros pensamos en los territorios digitales, accedemos a un contenido y no sabemos en qué parte del relato está ese contenido. Así como cuando hacíamos, a la vieja usanza, hacíamos zapping y enganchábamos una película, nosotros enganchábamos una película y no sabíamos si estaba, sabíamos que estaba empezada, pero no sabíamos si estaba por el principio, por el final o por terminar. Bueno, cuando nosotros accedemos a un material que nos interpela o que nos aparece en una de las pantallas que consumimos, no sabemos en qué parte del relato está. El desafío de la narrativa multimedia es que desde cualquier parte del relato yo pueda inferir de dónde viene y hacia dónde va, o que pueda completar esos sentidos. Cuando nosotros hablamos de narrativas digitales, vamos a ver que es una historia que se cuenta a través de distintos medios o plataformas, pero que no es la misma historia, ya que en cada uno de los medios se presentan aspectos diferentes de la historia. A ver, acá es importante tener en cuenta, y esto que estamos viendo ahora son elecciones. Hay elecciones que nosotros hacemos cuando construimos una narrativa. La narrativa no se da de casualidad o aleatoriamente, como puede darse en el ejemplo que ponía Martín del celular. Lo que nosotros tenemos que ver es que nosotros podemos elegir qué tipo de narrativa construir. Si vamos a construir una narrativa lineal, si vamos a construir una narrativa a la cual pueda ingresarse desde cualquier lugar. Y también tenemos que pensar qué es lo que queremos, de alguna manera, generar en los usuarios en cada uno de esos espacios de la narrativa. Es decir, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos que le pase al usuario cuando se encuentre con cada uno de estos puntos? Porque es muy diferente los sentidos que vamos a producir o los lugares que vamos a estar construyendo de acuerdo a lo que estoy contando en cada una de las plataformas. A mí lo más parecido que se me ocurre cuando pienso en las narrativas, en este tipo de narrativas que tienen una forma más de mosaico, es en la primera vez que leí el libro Rayuela o en los libros de Crea tu propia aventura, esos que uno podía ir eligiendo para dónde ir. Bueno, lo que te propone la narrativa transmedia o las narrativas digitales ahora es eso. Yo puedo hacer una navegación o puedo hacer un recorrido, una trayectoria de una determinada narrativa, de una determinada historia, a partir de ciertas elecciones que hacemos nosotros los usuarios, independientemente de la propuesta que tenga el espacio de producción de esa narrativa. Y ahí está el desafío. Nosotros veíamos en los medios tradicionales o en los lenguajes más tradicionales, como por ejemplo el cine, ya solamente la reproducción va para un solo lado, digamos. Nosotros imaginamos la reproducción de una cinta de cine y va siempre para un mismo lado. Podemos retrocederla, podemos adelantarla, pero no podemos meternos en distintas cosas. Las narrativas digitales lo que tienen es profundidad, no hay una linealidad. Yo puedo meterme
o puedo construir pequeñas narrativas dentro de la historia o de la narrativa general. Perdón, esto tiene que ver con lo que decía Nati al principio de la linealidad, ¿no? De lo principio, digo, también si pensamos en el cine, en los, en los viejos formatos de broadcasting, de esto de transmisión de uno a muchos, pero las no posibilidades de contar subhistorias, o sea, historias que se dividan, ¿no? Y casi todas, después el cine fue agregando la posibilidad de finales alternativos, fue mostrando algunas cosas, y más que nada pasa en las series, donde vemos la participación de los y las usuarias opinando sobre el posible final de una serie o de un reality, como pasó en muchos de los reality, que se fueron transformando y se fueron construyendo historias paralelas a la trama central, ¿no? O sea, tenemos una trama central y hay un montón de derivaciones y otras subhistorias que se van pudiendo contar en esas narrativas digitales. Y ahora vamos a ver cómo llegamos a eso, las formas de participación de los públicos. No pensamos más en un público sentado frente a la pantalla inactivo, sino que lo que vamos a ver ahora cuando nos metemos en esto y diferenciemos lo que es cross-media de transmedia, donde vamos a ver justamente el tema de la interactividad, el tema de la participación, lo que vamos a observar ahora es un público ya no tan pasivo y participativo con una trampa, que hay que decirla, ¿no? Porque en esto siempre está en manos de la producción, que muchas veces escapa, porque tenemos muchos ejemplos para ver eso. Cuando uno guiona, cuando uno piensa el producto, piensa en las instancias de participación de los y las usuarios o los consumidores, o los fanáticos, o como querramos llamarlos, ¿no? Cuando uno piensa la trama de la narrativa, piensa, bueno, acá voy a abrir para que a través de Twitter para comenten, acá voy a abrir para que propongan su propia historia, acá voy a abrir para que suban su foto con esto. Casi siempre, cuando se construyen estas narrativas, se piensa en las instancias las posibles instancias de interacción con los públicos, y esa interacción cómo modifica la trama central. Lo que las y las productoras a veces buscan es que seguir teniendo el control de la trama central. Y pasa, en ocasiones, que se desborda tanto la interacción que la trama central se termina reconfigurando en función de las interacciones públicos. Y eso depende mucho justamente de cómo haya sido pensado y cómo haya sido la estrategia comunicacional y cómo haya sido guionado y la reacción que hayan tenido los públicos para participar o no de la trama central de la narrativa que justamente la que estamos hablando. Entonces, pensemos, como decía Nati, ¿no? Esta linealidad de la cinta corriendo, digo, una transmisión del broadcasting de uno a muchos, y esto de que nos proponen estas narrativas digitales de la interacción de muchos a muchos. O sea, yo te hablo, pero hay muchos y muchas del otro lado que también tienen una instancia de participación que puede llegar a modificar la trama central de la narrativa. Nos parece como central marcar esto, ¿no? Bien, una de las cosas que para mí es importante que quede claro es que estas narrativas lineales que nosotros conocemos, nosotros ya habíamos visto multiplataformas. Por ejemplo, cuando un libro se hace película, esa narrativa se transforma, pero sigue siendo la misma narrativa, es decir, es un polo que produce y un montón de espectadores o usuarios que consumen esa producción. Cuando hablamos de narrativa cross-media y narrativa transmedia, que ahora vamos a ir viendo qué es lo que son, lo que se transforma es el modo de consumir y de producir la narrativa. Si yo, por ejemplo, no sé, leí el libro Los Miserables cuando era joven, y después fui y vi la película, lo que empieza a pasar es que es la misma narrativa, la misma historia, transpuesta en otro lenguaje. Que eso puede estar en un lenguaje audiovisual, puede ser en una performance, o como una experiencia más performativa, como puede ser el teatro, o puede ser un libro. Pero siempre va a ser una narrativa que va a estar puesta en un determinado mismo espacio. Digamos, toda la película sucede en el film, o sucede en el cine, o en un libro, o en un teatro, pero está compendiada esa narrativa y tiene esa linealidad. Empieza y termina en un mismo relato. Cuando hablamos de narrativa cross-media y narrativa transmedia, vamos a ver que acá se empieza a fragmentar el relato. Por eso empieza a haber esta dificultad de, bueno, ¿en qué parte de la película estoy? ¿No? O ¿en qué parte de la narrativa estoy?
Bueno, la narrativa cross-media es la que, para poder entender la totalidad y cada una de las partes que componen, el receptor tiene que seguir un itinerario que incluya todos y cada uno de los elementos. Cada pieza tiene un significado o una idea en la construcción total del relato. Y el creador prevé ese itinerario de lectura que le permite el entendimiento del universo completo de la narrativa. Por ejemplo, si yo puedo empezar una parte de la historia que empieza con un programa de radio, pero para ver cómo sigue, yo necesito que el usuario vaya y vea un tweet o vaya necesariamente a ver una publicación en Instagram o vaya a buscar un determinado programa de televisión, porque lo que continúa en esa historia va a continuar en otra plataforma. Y cada una de esas piezas forman parte de ese relato, no necesariamente tienen una significación en sí misma. Se sugiere que sí, que no sean producciones o contenidos sueltos que tengan unicidad solamente en el orden de esa narrativa. Pero sí es importante entender acá que el hilo narrativo, el guión, no sucede en la misma plataforma, que para que el receptor o los usuarios puedan producir el sentido o puedan seguir la línea narrativa, es necesario que continúen el itinerario que propone el lector. ¿Puede hacerse de otra manera? Sí, por supuesto que se puede. Pero acá el creador, el guionista, si lo queremos llamar así, tiene prevista una línea de lectura, tiene prevista un recorrido para esa narrativa, para contarme eso, ¿no? ¿Vos querés decir algo, Martín? No, remarcar esto justamente que Nati señala y le pone énfasis, que es ya el desarrollo, la producción, prevé cuáles son las posibilidades de lectura de esa pieza. No hay, digamos, múltiples formas de lectura, sino que hay una que es decidida por el productor. Y cross-media también se refiere a que utiliza, digo, como varios medios, pero esa construcción de la narrativa usa varios medios, pero vamos a ver la diferencia ahora con lo que es la narrativa transmedia, que lo cross-media solo utiliza las plataformas, pero no para alimentar y terminar de conformar el relato, las usa como para, digamos, volver a decir lo que está diciendo en una, lo refuerza el mensaje. No es que se construye con un pedacito de cada plataforma, sino que usa todas las plataformas para completar. Ahora vamos a ver la diferencia en la narrativa transmedia, cómo esto se transforma y cómo las lecturas no son únicas y cómo el abordaje puede empezar por una plataforma y puede terminar en otra, justamente, pero necesita de las cuando se crea el guión, cuando se crea la narrativa, se piensa desde la construcción de que cada plataforma va a dar lo mejor de sí mismo, dicen los autores, ¿no? Y lo que vemos en la realidad cuando construimos transmedia. Después les vamos a dejar colgado en el aula también algunas experiencias, construcciones propias que hemos hecho en la facultad de periodismo sobre algunas narrativas transmedia para contar algunos sucesos históricos que nos parece que está bueno verla para ver cómo se construye y cómo es la realización. También les podemos dejar una forma, hay una metodología para construir narrativa transmedia, que es Anaí Lobato, que nos propone una forma de construcción justamente del guión transmedia, que se lo podemos dejar, que vamos completando una serie de cuadros y vamos viendo cómo se desarrolla el guión transmedia. Digo, como herramientas que voy pensando para que ustedes tengan, independientemente de esta parte más conceptual, para justamente crear eso. Como le dijimos en el primer día de este curso, digo, está acotado, digo, no, tendríamos que hablar muchísimo más para llegar todo a poder darles todas las herramientas y todos los tips, pero el apoyo del aula web nos va a permitir colgarles herramientas, manuales, metodologías y ejemplos que nos van a poder complementar un poco estos encuentros sincrónicos. Hay digamos, ya casi no hay tanto crossmedia, ahora casi todas las producciones se hacen de manera multimedia, pero hubo unas producciones crossmedia cuando recién se empezaron a hacer que articulaban lo que pasaba en la televisión con algunas plataformas de los canales de televisión donde pasaban un capítulo de una serie y
vos tenías que ir después al sitio web del canal y pasaban microacciones o pequeñas acciones que después modificaban el otro capítulo. Si vos no veías lo que había pasado en la página web, había cosas del segundo capítulo que se pasaba en la televisión que no entendías. Y eso lo que se planteaba era, de alguna manera, también tener enganchado al usuario con la narrativa. Ahí hay un desafío del guionista, porque vos le estás pidiendo un esfuerzo al usuario de que vaya a otra plataforma. Ustedes piensen que cada vez que nosotros hacemos algo en los territorios digitales, le estamos exigiendo un montón. Pareciera que no, pero le estamos exigiendo un montón al usuario. Cuando nosotros le proponemos una narrativa que es transmedia, tiene que estar o tiene que convocarme de manera tal que yo no me quiera ir a otro lado. Por esto que hablamos, creo que en las primeras clases, de lo que es la economía de la atención. Ustedes piensen que cuando nosotros estamos frente a una pantalla, tenemos un montón de estímulos que nos distraen. Entonces, yo tengo que lograr que el usuario esté frente a la pantalla, me preste atención, no se vaya y además que siga una historia y después vaya a otra pantalla para ver cómo continúa. Entonces ahí la fortaleza de los guiones es muy importante. Vamos a pasar a la otra. Bueno, la narrativa transmedia, a diferencia del crossmedia, es la que posee contenidos distintos desarrollados en diversas plataformas también, pero en este caso todos ellos forman parte de un relato global, aunque guardando una interdependencia narrativa los unos con los otros, mientras mantienen el sentido individual completo. En la narrativa transmedia habrá que prever posibles recorridos de lectura a realizar por el receptor. ¿Qué quiere decir esto? La narrativa transmedia es un relato global que va a tener distintas partes que tributan a esa narrativa, de las cuales yo puedo ingresar de cualquier manera, puedo ingresar en cualquier parte de esa narrativa global. ¿Por qué? Porque no es lineal, sino, a mí me gusta pensar que la narrativa transmedia es como si fuera tridimensional, ¿no? Entonces yo puedo entrar a esa narrativa, a esa historia desde cualquier lugar. Cada parte tiene una independencia en sí misma, pero que todas tributan a esa narrativa. Lo que es importante es que cada una de esas partecitas sí tenga una solvencia que se sostenga en sí misma. Hay varias experiencias transmedias que son muy interesantes. ¿Por qué? Porque cada una es independiente, pero tributa a eso. Se hicieron muchos trabajos en transmedia, no me acuerdo ahora específicamente alguno para que lo busquen, pero se los voy a dejar en la plataforma, cuando se dio el debate de la ley por el aborto, se hicieron un montón de transmedias en las cuales se abordaban distintas aristas de ese relato global. Lo que nosotros empezamos a ver es que en la narrativa transmedia muchas veces no es muy difícil sostener el relato como si hubiera un autor de ese relato. Lo que implica la narrativa transmedia son usuarios que son productores de contenido y que tributan a ese relato. Entonces, muchas veces se termina perdiendo. A ver, para mí es ganancia, no es pérdida. Cuando más personas producen contenidos en torno a un relato, para mí siempre es ganancia. Lo que se pierde es el control de esa narrativa. Entonces, por ejemplo, gente que para mí hace de manera espectacular narrativa transmedia. Muchas de las series de Netflix tienen narrativa transmedia. Harry Potter tiene narrativa transmedia. Star Wars tiene narrativa transmedia. ¿En qué sentido? En que vos tenés la serie o las películas, pero también tenés cómics, pero también tenés fandom, y también tenés gente que se viste de la Guerra de las Galaxias para hacer eventos presenciales, ¿no? Performance. Eso es una narrativa transmedia. Vos tenés un montón de plataformas, un montón de espacios donde sucede esa narrativa. Y cada una puede ser entendida en sí misma. Yo no tengo que ver la película para entender qué es lo que pasa en el fandom, o para ver lo que pasa en una performance. Hay una narrativa que atraviesa todos esos productos, que es el relato global, pero que esa narrativa
lo que pierde es el control del productor. Por eso muchas veces los que producen contenido les da hay un cierto vértigo en la producción transmedia cuando nosotros dejamos librado al azar la posibilidad de los usuarios de producir contenido. ¿Por qué? Porque los productores muchas veces somos muy celosos de lo que hacemos. Y nos genera mucho vértigo también que alguien tome eso que nosotros hacemos y subvierta ese orden. Lo que pasa también es que cuando una narrativa se vuelve transmedia o es apropiada por los usuarios, si bien perdemos el control de lo que pasa con eso, también lo que sucede es que gana en volumen de producción, gana en identificación de los usuarios con esa narrativa. Entonces son riesgos que muchas veces es necesario ir corriendo. Una cuestión para que no parezca solo hollywoodense, digo, porque pareciera también que sino que las narrativas transmedias solo son grandes producciones, como, no sé, como Star Wars, que es un ejemplo claro, ¿no? Pero hay muchísimos ejemplos que nosotros vamos a dejar colgados en el aula de narrativas transmedias que no necesitan tanto, me refiero a una producción hollywoodense, para hacer la producción. Si ustedes tienen un buen guión, tienen una buena forma de pensar la interacción con el usuario, tienen una narrativa con un conflicto, con una solución, con una serie de actores, con una estimación y una proyección de cómo van a participar y cómo van a ser los espacios de interacción, y tienen un buen relato, una buena historia, te puedo construir tranquilamente. O sea, y vamos a ver, les vamos a dejar ejemplos al alcance de la mano, digo, desde estudiantes que han hecho trabajo para materias finales en las cursadas de narrativa transmedia, para que ustedes vean con qué sencillez se han construido estas narrativas. Pero lo importante en esto que decía Nati es de que justamente cómo desde cada plataforma se va construyendo el relato, cómo cada plataforma ayuda a contar una parte de la historia que estamos contando. Empiezo en Twitter, sigo en Instagram y caigo en una página web. Voy con un podcast, salgo del podcast y voy a un video, y en esto de tratar de construir o de mantener la atención del usuario en poco tiempo, porque todo lo que venimos diciendo en este programa tiene un sentido, ¿no? Esto de las producciones breves, ¿no? Las microproducciones, o sea, dijimos hasta ahora, tiempos breves, microrelatos, narrativa, conformación de narrativas transmedias con participación de los y las usuarios, guión como una cuestión fundamental, y la forma justamente de narrar. ¿Y cómo elijo? Hay una cosa trascendental, lo verán ustedes en términos de desde cada medio de la universidad, desde cada programa, cada proyecto de extensión, cada articulación con las personas a las que ustedes llegan de diversos proyectos. ¿Qué medio les conviene utilizar? La transmedia. ¿Conviene? Ustedes van a decir, pero en realidad para contar esto de la gente, de los públicos que están nosotros, Twitter no usa nadie. Bueno, entonces no vamos a usar Twitter. ¿Qué plataforma vamos a usar para llegarle? Vamos a pensar y decidir las plataformas en función, por supuesto, de nuestros públicos destinatarios. Claro está esto, no es que sí o sí tenemos que hacer un abanico de un despliegue infernal, sino que el centro siempre termina siendo el guión. Una de las cosas que para mí es importante tener en cuenta es que en el transmedia, y en muchos crossmedias también, nosotros podemos hacer una propuesta para los usuarios más abierta o más cerrada. Es decir, la posibilidad, ahora lo vamos a ver eso, pero la posibilidad de participación de los usuarios puede ser más abierta o más cerrada. Pero el transmedia, si tiene una propuesta relativamente abierta para con los usuarios, no termina nunca. No sabemos cuándo termina. Nosotros en una narrativa lineal o incluso hasta en una crossmedia podemos elegir un momento en el que lo cerramos. La narrativa transmedia no se cierra, siempre está creciendo, sobre todo si le da la posibilidad a los usuarios de producir esos contenidos. Y me acordaba de un trabajo que hicieron unas compañeras nuestras de acá de la facultad que se llama Aguas Turbias, que es un transmedia, es un documental transmedia sobre la inundación en la ciudad de La Plata, donde proponen muchas cosas, hacen entrevistas,
relatan distintas vivencias sobre la inundación, pero en una de las partes del transmedia existe la posibilidad de que los usuarios puedan subir, esto fue hace bastantes años, digamos, pero podían subir fotos de cómo quedaron sus casas, un video contando cómo habían vivido la inundación, y ese transmedia iba creciendo a medida que los usuarios iban participando. Puede pasar que uno elija no dejar que los usuarios suban, que no dejar que los usuarios produzcan contenidos y los compartan, o incluso mediar un administrador de esos contenidos, o dejarlos totalmente libre. Ahí justo, en función de lo que está diciendo Nati, compartí en el chat el sitio de Aguas Turbias, porque realmente es un producto, creo que Nati da en el clavo, en esto que yo quería decir hace un ratito, de no pensar en procesos hollywoodenses, ni tener los fierros, como se dice, para hacerlo. Y en la realización de Aguas Turbias, que son dos profesoras que vienen de trabajar en la Universidad Nacional de Quilmes y acá en la Universidad Nacional de La Plata, cuando ellas se proponen contar justamente la inundación en La Plata, fíjense que lo que va sucediendo en las entrevistas que hacen con las personas que sufrieron la inundación, te van abriendo como microhistorias, o sea, se van subtramas, así se llaman, subtramas que no estaban contempladas en el hilo conductor inicial, y justamente lo que cuentan en algunas entrevistas Ruth y Mercedes Torres, Ruth Fernández Cobos y Mercedes Torres, lo que van contando es cómo de la historia original que ellas tenían, hubo, de esto que decía Nati recién, un montón de cuestiones que no estaban previstas, que se fueron incorporando a la trama original y que la fueron modificando. Y en esto que dice Nati también, Aguas Turbias ahora va a tener una segunda parte que tiene que ver con que en esto que decía Nati, no se cierran, ¿no? O sea, Aguas Turbias que yo creo, hasta ellas mismas dicen que inicialmente lo habían pensado como un transmedia, y después termina siendo transmedia, va a tener una segunda parte de qué pasó años después con esta gente que sufrió la inundación. Pero fíjense que tienen una producción muy casera, muy local, donde inclusive lo hicieron muy a pulmón. Nosotros colaboramos con Nati en esa época y en esos años en la producción del sitio web, que siempre era como la base de todo eso, pero el guión lo hicieron ellas, la idea lo hicieron ellas, por supuesto, y nosotros siempre lo hicieron muy a pulmón. No tenían un equipo de diseñadores, de productores audiovisuales, sino que ellas son profes de audiovisual, tenían una idea, un proyecto y se fue convirtiendo en un transmedia. Pero es un lindo ejemplo para ver algo que se realizó desde la universidad con escasos recursos y se contó una historia. Incluso a mí hay cosas que a mí me encantan la idea de pensar narrativas transmedias y la idea de pensar espacios de construcción colectiva. Entonces yo, por ejemplo, siempre pienso, a mí hay unas cosas, hay algo que me encanta, que es hacer mapas. Mapas digitales en los cuales todos puedan poner su pin en ese mapa y que ese mapa te pueda desplegar un video, te pueda desplegar información, ese modo de construcción colectiva me parece que tiene riesgos, obviamente, cuando uno hace ese tipo de cosas tan abiertas siempre corre riesgo, pero me parece que cuando digamos, la potencia que tienen las producciones multimedia o transmedia, en las cuales hay muchos productores de contenidos, lo que se pierde en unicidad o en criterio estético muchas veces se gana en profundidad, se gana en información, y para mí personalmente yo creo que no hay que tenerle miedo a esas instancias de producción transmedia colectiva, donde dejamos muchas cosas libradas a los usuarios, porque en general cuando la propuesta está buena, cuando el guión está bueno, cuando la experiencia que uno le propone al usuario está buena, crece mucho en contenido. Esto lo voy a pasar porque se los voy a dejar, porque lo que me interesa es llegar a los usuarios, porque se nos va a terminar el tiempo y sí me interesa llegar acá. Una de las formas que nosotros más nos va a desvelar de alguna manera, o que vamos a intentar pensar todo el tiempo, tiene que ver con la forma en que vamos a construir a un receptor, digamos, a quién le vamos a estar hablando y qué vamos a pedirles de ello.
a ellos, ¿no? Entonces vamos a ver que en las narrativas el lugar del receptor puede ir adquiriendo o tomando distintas formas de acuerdo al tipo de interacción que nosotros le vayamos a proponer. La interacción pasiva es la interacción en la que el usuario se limita a interaccionar con el producto sin recibir ningún tipo de retroalimentación, provenga ni de ella, ni del producto, ni de otros usuarios. El ejemplo más claro que nosotros vemos es el de una página, ¿se acuerdan antes de la página web 1.0, donde nosotros solamente podíamos mirar, no se podía comentar, no se podía hacer nada, más que, me acuerdo de esos primeros diarios que leíamos en internet, en los cuales solamente podíamos mirar esa información. La televisión también tiene este formato en el que el usuario solamente, hoy si bien tenemos otras opciones, pero la televisión tradicional era un usuario en el cual no podía interactuar con el producto, no había una retroalimentación. Después con el paso del tiempo los medios de comunicación fueron encontrándole la vuelta a esa interacción, pero la propuesta inicial de la televisión era de uno a muchos sin interacción concreta. Obviamente siempre sabemos que hay una interacción simbólica, pero que no había una interacción concreta ni respuesta por parte del producto que se estaba consumiendo. Después vamos a tener una interacción activa. La interacción activa se diferencia de la anterior en que precisamente el usuario sí recibe retroalimentación. Y esa retroalimentación puede venir de otros usuarios o del producto en sí. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es, por ejemplo, las redes sociales funcionan como un espacio en el cual hay un feedback. No necesariamente hay. Puede haber, porque la plataforma lo permite y porque la propuesta discursiva también lo permite, para que haya un feedback, o ya sea del producto en sí o de otros usuarios que participan de una discusión. Por ejemplo, ¿cuál sería un feedback? Que yo pueda seleccionar algo que pase en esa narrativa. Si yo puedo elegir para que pase una cosa o una u otra cosa distinta, ahí hay un feedback, hay una retroalimentación por parte de los usuarios. Y en este sentido, voy a hacer una digresión acá, pero me parece que es importante tenerla en cuenta, es que si nosotros utilizamos plataformas que consideran la posibilidad de un feedback, es importante que se tenga en cuenta ese feedback. Porque si un usuario interacciona con una plataforma, con un producto, lo hace esperando ese feedback. Entonces, si yo quiero generar identificación, quiero generar comunidad en torno a una determinada narrativa, es importante que o exista una comunidad que responda a esa interacción, o exista desde el producto alguien encargado de ese feedback. Porque eso también hace a la narrativa global, a la propuesta narrativa, básicamente. Y por último tenemos la interacción creativa, que es la que el receptor se torna creador y no solo recibe una retroalimentación de otros usuarios o del producto, sino que produce parte de la historia. Puede añadir un elemento narrativo, un elemento a ese universo narrativo, llegando incluso a modificar el relato. Estos son los relatos más abiertos, digamos, las propuestas más abiertas o más creativas para los usuarios. Dice, la posibilidad real de interaccionar con el contenido, de que el sujeto concreto se sumerja en el universo narrativo de su ficción favorita y de que los límites entre el universo ficcional y el suyo se fundan. Esto, si bien está pensado, porque obviamente mucho de lo que nosotros vemos acá viene de las teorías de la narrativa más clásicas, lo que nosotros vemos acá es que esto podemos llevarlo a otro tipo de relatos que no sean necesariamente ficcionales. Sí podemos pensar en usuarios que produzcan contenidos para nuestra narrativa, pero que además
se transformen en personajes de esas narrativas. Y cuando digo personajes, no digo personajes del hilo narrativo, sino partícipes de esa narración. Y en el caso de narrativas que no tienen que ver con la ficción, pero que sí tienen que ver con un anclaje territorial fuerte, con cosas de la realidad, que esos actores puedan formar parte de la narrativa, me parece que es importantísimo, porque eso también crea comunidad, eso también robustece determinadas narrativas en las diferentes plataformas. Bueno, hasta aquí hemos llegado con estas cuestiones. Me gustaría que podamos charlar, que si alguien tiene alguna pregunta, algún ejemplo que quieran poner, alguna idea que se les ocurra. Me parece que este espacio está bueno para poder, más allá de ver cuestiones más teóricas como vimos hoy, o perspectivas para la producción que vimos hoy, siempre está bueno poder pensar cómo estas herramientas, estos elementos, los hacemos jugar a favor de nuestros lugares de trabajo, a favor de nuestros proyectos o de las cosas que nosotros producimos cotidianamente. Sí, si hay alguna duda, alguna consulta, alguien quiere comentar alguna experiencia personal vinculada a esto. Insistimos también que esto, digo, no se necesita como tampoco un conocimiento, o sea, es una construcción que necesita sí el desarrollo de un guión, que les vamos a dejar materiales para que ustedes puedan pensar, construir, digo, desarrollar tal vez una narrativa transmedia con una metodología que propone, como les comentaba hoy, Anaí Lobato, pero de una producción que es de la Universidad Nacional del Rosario, que tiene sus complejidades, pero casi todos los que se lanzan a armar una narrativa transmedia, digo, después sí puede ir perfeccionándose, puede ir mejorando la trama. También en el devenir de la construcción aparecen nuevos elementos que reconfiguran lo que uno había imaginado inicialmente. Digo, en esto de que planteaba Nati del minuto 1 del encuentro de hoy, de la no linealidad, de las múltiples lecturas, de los abordajes, de lo no pasivo y de lo activo en términos de interacción, me parece que radica justamente un poco las características propias de estas narrativas, ¿no? Que por supuesto cuando estamos ahora hablando de empezar a producir por ahí un microrelato, por ahí les parece mucho hablar de una narrativa transmedia, pero la idea del curso era dar tal vez algunos elementos que los inviten a pensar en las posibilidades de construcción de este tipo de narrativas. Digo, tenemos a la compañía del museo que produce esa primera pieza. Digo, eso puede ser en un momento un disparador o una pieza que forme parte de una narrativa. Eso puede ser que despierte, por ejemplo, una interacción, que después eso lleve a una página web, que ella lo tuitee y después inviten a conversar sobre el video. Digo, puede ser una pieza que sea parte de una narrativa que se va a construir. Lo pienso también desde cada lugar de los medios, también de los que ustedes trabajan, los que sean parte de los medios de comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, como construyen colectivamente un producto transmedia. No, y pienso también en relación al video que vimos al principio de la clase, cómo pensar una producción transmedia o distintas narrativas en las cuales se puedan articular, por ejemplo, las redes sociales, las experiencias, pequeños videitos de las experiencias de los visitantes al museo. Y eso va construyendo una narrativa global en torno a ese sitio. Lo que me parece que es importante tiene que ver con poder construir esa narrativa, eso que yo quiero contar, digamos, cuál va a ser el hilo conductor, cuál va a ser la experiencia que yo le voy a proponer al usuario en los distintos territorios en los que estoy. Y en ese sentido, hoy, antes de empezar la clase, hablábamos con Noé de algunas herramientas concretas que nosotros les vamos a dejar, que tienen que ver con algunas aplicaciones que son muy sencillas para producir contenidos, que por ahí nosotros no las profundizamos en la clase, porque a mí me parece más importante que ustedes puedan entender cómo funciona un guión, o cómo funciona el modo en que puedo construir una propuesta para los usuarios, que cómo editar un video en InShot, que es una aplicación del teléfono para hacer videitos, porque eso se puede encontrar un tutorial en YouTube si quieren para ver cómo hacer eso. Entonces me parecía más importante, más allá de que se las vamos a dejar esas herramientas, hay un montón de herramientas que son de muy fácil acceso, muy amigables, que te permiten salir del paso en un montón de situaciones. Pero sí me parece que si yo
si yo manejo muy bien InShot, pero no sé qué contar o no sé cómo contar una historia, ese saber de la herramienta no me sirve de nada. Entonces me parece que es súper importante poder entender, bueno, qué es lo que yo quiero contar, cómo armo ese relato, a quién le estoy hablando y qué propuesta le estoy haciendo a esa persona. Noé, ¿vos querías decir algo? Sí, ¿qué tal? Hola, buen día. No, que está buenísimo, la clase está buenísima. De hecho, bueno, creo que ahí Marcos preguntó algo, me parece que lo vi en el chat, y que Marcos formó parte de la narrativa transmedia que hicimos el año pasado para los 115 de la UNLP, donde pensamos, digamos, desde la radio, el canal, la editorial, 3 productos que formaran una narrativa transmedia para celebrar los 115 años. Bueno, cada medio contó una parte de la historia, digamos, como Martín, Nati, bueno, la facultad nos ayudó a llevar adelante esa narrativa, fue la primera narrativa transmedia que hicimos desde de la prosecretaría, digamos, coordinando ahí con los medios, y digo que el desafío, me pongo a pensar en los productos que hemos hecho también para el Día del Periodista y demás. Digo, siempre por ahí el desafío a nosotros de los medios es, increíblemente, ¿no? Buscar la interacción de los usuarios, ¿no? Como, quizás esto de la narrativa lo tenemos más resuelto que las compañeras y los compañeros que vienen desde la extensión, porque sabemos contar, digamos, o por lo menos creemos que sabemos contar, y por ahí se nos presenta el desafío en poder completar esa narrativa transmedia con la participación de la gente, ¿no? Digo, por ahí, pensando en nuestro laburo, cómo poder ser creativos y creativas en ese momento, que es por ahí lo que más nos cuesta quizás. Eso, nada, era como un pensamiento que quería compartir. Me acuerdo de cuando fue el aniversario de la universidad, de ese transmedia que se hizo, había algo que a mí me había encantado, que creo que era un hashtag que se usaba en Twitter, donde vos podías contar, no sé si era alguna experiencia que hizo en la universidad. Invitábamos a la gente a que nos mande su foto y relato de, bueno, porque el proyecto se llamó y se llama En Nuestra Casa de Estudios, ¿no? Entonces el hashtag era, bueno, contanos alguna experiencia de nuestra casa de estudios. Bueno, un montón de gente, y esas fotos que se publicaban en Twitter, después terminaban siendo publicadas en el micrositio en nuestra casa de estudio, ¿no? Esto que recién hablaba Nati, que, bueno, que es necesario mostrar esa acción que el usuario está teniendo en ese proyecto. Bueno, ahí se resolvió para mí, que es chino básico, la gente de la facultad nos ayudó como a poder tomar todas esas acciones de los usuarios a través de Twitter con ese hashtag y que se publique en un micrositio, ¿no? Bueno, hay una cosa que está muy bien, que se hizo en ese momento, es que la universidad ya tiene una identidad muy fuerte. Entonces, lo que se conjuga en esa llamada a la acción, en ese contar tu experiencia con la universidad, potencia de alguna manera algo que ya existe previamente, que tiene que ver con la identificación o la identidad que todos los que formamos parte de la universidad tenemos con nuestra casa, ¿no? Ya seamos docentes, estudiantes, no docentes, distintos los trabajadores en general de la universidad, tenemos una pertenencia muy fuerte con la institución. Y después también hay una cosa que, y esto es muy personal, a la gente en general le gusta verse en esos espacios. Entonces, muchas veces esa llamada a la acción, cuando son lugares de mucha pertenencia, no cuesta tanto, digamos. Yo creo que cualquiera de nosotros nos gustaría, si yo tuviera una foto del primer día que vine a la facultad, yo creo que pondría esa foto, porque para mí representa un cambio trascendental haber ingresado a la universidad. Entonces, creo que hay que apelar a esas cuestiones que tienen que ver con la historia personal, anclada a esa otra narrativa, a esa otra historia, siempre potencia los llamados a la acción. Ahí está, Aileen. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, yo quería comentar algo con lo que estuvimos trabajando dentro de nuestro proyecto de extensión. No sé si se acuerdan, yo en la clase pasada, que fue sincrónica, comenté que estuvimos haciendo como actividades en el territorio de manera presencial
en relación a una obra de teatro que se fue construyendo a lo largo de los días. Y después de eso nos encontramos armando la presentación para dar una charla en un congreso sobre esa actividad. Entonces lo presentamos, bueno, aproximadamente viene el congreso, y después me encontré haciendo, y cuando lo iba redactando dije, qué raro o qué interesante ver que para un congreso lo cuento de una manera y para Instagram te lo estoy contando de otra. Para lo del congreso era todo como bastante duro y estático, diciendo hice esto, esto y esto y esto, y dio como resultado tal y tal cosa, y la conclusión es tal. Y cuando yo lo quería volcar en una publicación para público general, como que eso no me gustaba, además que era bastante más extenso, pero como me pareció interesante ver, bueno, lo puedo contar de distintas maneras. Estoy contando la obra de teatro, pero no te la estoy contando toda, sino que te estoy contando más fragmentos con pequeños textos y algunas imágenes. Pero claramente no es la obra de teatro completa, porque eso lo tuvimos en el territorio, en el barrio. Y bueno, y en el Congreso tampoco ves la obra de teatro, sino la producción que hubo detrás. Y nada, como que me pareció interesante trabajar en eso. Y en las redes seguramente veas fragmentitos también Claro, de sí, partes sí, del sí. proyecto, ni siquiera, tal vez ni siquiera sean partecitas de la obra, sino que son partecitas de ese proyecto. Y está bueno esto, y además también entender que las lógicas no son las mismas en las redes sociales, en el territorio o en un congreso, y eso también está bueno tenerlo en cuenta, pero encontrar dentro de lo que es la construcción global de la narrativa los distintos espacios en los cuales puedan conjugarse esos al menos 3 lugares que vos fuiste contando hasta ahora. José. Hola, ¿cómo andan? Bueno, en principio pido disculpas que me tuve que sumar un cachito más tarde. Hemos tenido algunas clases particulares, como contaba Noé, con Martín y con Nati respecto a las narrativas transmedias y algunas experiencias que la verdad la hemos apreciado mucho por dos cosas, creo. En principio porque significa construir un diálogo y una sinergia entre los medios de la universidad, explotar, digamos, un poco más esa interacción, lo que significa también compartir audiencias, digamos, poder trabajar en potenciar las redes sociales de cada medio. Y en segundo lugar, por justamente lo que decía Noé, que es promover la interacción de la audiencia. En ese sentido, por ahí va mi pregunta, o digamos, o para que pensemos juntos ideas, que tiene que ver, en principio, cómo pensarlo más allá de un producto, ¿no? Cómo pensar una estrategia comunicacional que nos sirva para mantener las narrativas transmedias desde nuestras redes a lo largo del tiempo. O sea, me parece que por un lado, nosotros tenemos que evaluar que los consumos mediáticos hoy en día son transmedia, o sea, tenemos que partir de ahí. Si nosotros queremos mantener nuestra propia audiencia y obviamente ampliarla, tenemos que pensar que los jóvenes así consumen la información, ¿no? Haciendo clics, hipervinculando, yendo en distintos lados, y no se sabe cuándo va a ser la temporalidad del consumo, digamos. La cuestión on demand, la cuestión asincrónica funciona, así como funciona para esta clase, funciona también en el día a día de nuestras audiencias. Entonces, ahí tenemos que sí o sí abordar y trabajar este tema si queremos mantener la fidelidad de nuestras audiencias. Y por otro lado, yo digo, creo que tenemos que pensar una interacción que vaya más allá de las encuestitas de Instagram, ¿no? O sea, una interacción que nos permita recibir un feedback de calidad, si se quiere, o en profundidad, como para repensar nuestras prácticas y repensar los modos en los que estamos comunicando. Obviamente las encuestitas de Instagram y todo eso aportan, pero bueno, generalmente los contenidos más, digamos, detalles se dan en los comentarios, y los comentarios es difícil generarlos. Digo, más allá de los sorteos, que tienen muchos comentarios, es muy difícil en el día a día, con la cantidad de producción que tenemos también, que tenemos que estar orgullosos de la producción que tiene en medio de nuestra universidad, generar comentarios, ¿no? Entonces me parece que hay que pensar una estrategia que tenga que ver con que esa interacción sea que podamos evaluar a través de esa interacción, diagnosticar nuestras prácticas para no reproducir en piloto automático todo lo que estamos haciendo. Y en segundo lugar, que el diálogo entre los medios sea más que un rebote de las arrobas, ¿no? Que sea más que un rebote de Twitter porque la radio cubrió una cosa y el canal otra y nos sirve para nuestra agenda noticiosa, sino que justamente en esa interacción
se pueda dar a entender y se pueda construir desde un lugar de multimedios, si se quiere, lo digo súper entre comillas, pero desde un lugar de medios de la universidad pública, que significa crear una nueva identidad, ¿no? Que va más allá, que supera, amplía, desborda, si se quiere, la identidad de cada medio, pero que al mismo tiempo la potencia desde la identidad de cada medio, pero que es una pertenencia que tenemos como medios públicos universitarios, que está bueno construirla porque nos va a permitir justamente ampliar esas audiencias, ¿no? Entonces, por ahí, la duda que tengo, si se quiere, es cómo hacer eso, una estrategia a largo plazo, que para reencauzar, digamos, ¿no? Todas las publicaciones que hacemos, hay muchas que obviamente está bueno que sean propias de cada medio, propias de cada producto, formato, género noticioso, pero sí hay que crear un lenguaje nuevo para dialogar con estas nuevas audiencias y para sostener en el tiempo, digamos, un intercambio más cualitativo. No sé si se entiende. Sí, se entiende. Lo que está apuntando Josefina me parece que claramente tiene que ver con el diseño de una estrategia comunicacional, que creo que es lo más complejo, que promueva conversaciones, y conversaciones, como decía ella, también de corte cualitativo, no contestar una encuesta que sea si no 25, 30, 40, digo algo numérico, sino que promueva conversaciones de calidad. Creo que estamos ante uno de los desafíos. Nosotros venimos hablando de economía de la atención, multiplicidad de pantallas, la dificultad de atraer a los públicos, obviamente unas producciones que tienen mucho más recursos muchas veces, entonces en la riqueza de la narrativa en términos de historia, ¿no? Y la oportunidad tal vez que tenemos desde los proyectos en los que estamos involucrados. Yo creo que en algo que dice José, en algo de lo que está proponiendo José, que pensemos o reflexionemos, está nuestra capacidad de interpretar a las audiencias. ¿Y qué quiere decir esto? En la capacidad, si estoy en un proyecto de extensión, si estoy yendo con alguno de los medios de la universidad al barrio, estoy viendo una noticia local, bueno, si va a participar algún vecino, alguna vecina, algún vecino, bueno, ¿cómo lo vamos a interactuar? Y muchas veces la gente no, digo, y esto no, por supuesto, hay que evaluar las capacidades de participación. No le gusta escribir, prefiere mandar un audio, prefiere mandar una foto, prefiere participar. Entonces, hay que evaluar estratégicamente y comunicacionalmente las formas de participación, que no siempre tienen que ver con la escritura, o sea, con esto de escribir. La gente a veces le da vergüenza. O sea, Nati decía hoy, les gusta ser protagonistas y aparecer, algunos más tímidamente, algunos más proactivamente y justamente poniendo su foto, pero a veces la gente participa, y lo comprobamos en esto del aniversario de la universidad, poniendo una foto vieja, poniendo algo que le produzca sentido, algo de su barrio. Entonces me parece que el desafío está en la interpelación de esas audiencias. José también da en el clavo con una de las preguntas básicas, que es el proceso diagnóstico, ¿no? Sin que sea algo medio pesado, pero la interpelación a esos públicos tiene que partir de un conocimiento de esos públicos. Digo, ¿en qué barrio estoy? ¿Qué características tiene? ¿Cuál es la historia cuál es la historia de este espacio? ¿Cuál es la historia de los protagonistas? O sea, ¿cuál es la historia de vida? Hoy hablamos de una situación experiencial, o sea, la comunicación está referida a la experiencia, no está referida a la transmisión de información de esos viejos paradigmas, ¿no? Sino que, ¿cuál es la experiencia que te produce esto? Entonces, la experiencia también va a estar vinculada a mi propia historia de vida, a contar, a relatar. Y me parece que el desafío de los que estamos en estos procesos de construcción de estas narrativas tiene que ver con cómo las y los interpelamos y cómo le damos un espacio de participación, que no necesariamente ellos tengan que tener un conocimiento a nivel, digo, herramienta, a nivel tecnológico, sino facilitarles el acceso y facilitarles la participación. Ese es un enorme desafío, porque uno puede pensar, bueno, armo la narrativa hermosa, construyo, y cuando la gente va a participar se encuentra en una plataforma con una dificultad. Entonces, la sencillez, la simplicidad para construir la estrategia de comunicación y la participación de los usuarios también va a estar dada por la facilidad y por interpelar a esos públicos conociéndolos. Entonces, un mapeo de actores, un mapeo de públicos, palabras que seguramente las y los extensionistas, las y los productores de los distintos medios lo tenemos en cuenta, nos va a dar, ¿no?, esa pequeña investigación más de corte periodística inicial, esa caracterización de los personajes, del barrio, de las identidades, que hablamos en el primer encuentro, que Diego fue muy claro, esto de la construcción de las identidades. Fíjense cómo todo termina haciendo sentido. Va a ser un desafío que vamos a tener que tomar para armar la identidad
justamente para armar las características del guión transmedia que nos permite recuperar esas identidades y ponerlas en diálogo dentro de la estrategia de comunicación. Sí, hay algo del desafío que plantea José que a mí me parece súper interesante, y que tiene que ver con la tensión que se da muchas veces entre los productores y los consumidores, y creo que también es clave esto que señalaba Martín en torno a, bueno, a mapear nuestros públicos en los distintos espacios, pero también hay una tensión que nosotros, yo creo que José siempre la pone sobre la mesa y que me parece que es importantísimo, es que nosotros no somos medios comerciales, nosotros somos medios del Estado, somos medios públicos, que además tenemos una función social importantísima. Entonces hay algo que se pone en tensión en la producción de contenidos, de qué elegimos contar, y después quiénes están en la recepción de eso que nosotros elegimos contar, y de dónde estamos llamando a la acción, sí, en el momento de la producción, en el momento de publicar esas cosas en otros territorios que por ahí no son los que nos sentimos más cómodos, como por ahí muchas veces son los territorios digitales, y ahí creo que está el desafío, en poder contar quiénes somos, desde dónde estamos hablando, y qué es lo que elegimos, cuál es la narrativa, cuál es la historia que elegimos contar, pero también interpelar en otros territorios ese lugar, o desde ese lugar que nosotros elegimos contar. Yo creo que ahí hay un desafío importantísimo, y eso nos abre otro escenario mucho más complejo también, que cuando uno elige o decide desde dónde contar y qué narrativa usar y qué historias contar y las pone en otros territorios, también se expone muchas veces a discursos de odio, a que te maten, a que te agarren una granja de trolls y te destrocen porque estás haciendo algo, digamos. Esos territorios también tienen esos riesgos, no es que es una pradera donde vamos todos saltando y cantando, sino también ahí, cuando nos metemos en los territorios digitales, con posiciones políticas muy fuertes, con lugares de pertenencia muy arraigados, y además con la decisión consciente de lo que estamos haciendo, también nos exponemos a estas cuestiones. No hay que ser inocente en eso, pero creo que ahí también hay un desafío, no dejar de ser lo que somos, pero también interpelar a otros en otros territorios, gente que habita otros territorios con otros intereses, pero que también estamos ahí para dar algunas discusiones y algunos debates, con los costos que eso también implica, ¿no? Digamos. Pero sí, eso creo que, José, es el gran desafío que nosotros tenemos desde la universidad, ¿no? Bueno, ¿alguien quiere comentar algo más? ¿Alguna pregunta? Lo que sea, y si no, cortamos y yo les voy a subir esto a la plataforma. La semana que viene tenemos clase que no es sincrónica, digamos, en la plataforma, y después en 15 días vamos a tener la última clase sincrónica. Así que, bueno, nos estamos viendo, y bueno, cualquier cosa también nos escribimos por la plataforma, que vamos contestando y vamos viendo cómo van trabajando. A los que puedan, si quieren, pueden ir completando las propuestas de la clase pasada, que para nosotros es un insumo interesante para ver qué es lo que están haciendo, desde, a ver, puede ser un meme lo que suban, o pueden ser un video, o puede ser lo que a ustedes les parezca, digamos, algo que tenga que ver con lo que ustedes hacen cotidianamente. Me parece que contarlo con un microrelato siempre, aunque no esté perfecto, aunque sientan que se podría haber hecho mejor, o que no termina de cerrar la idea, siempre, yo creo que hay unas cosas que siempre decimos con Martín, que uno aprende a hacer haciendo, incluso a veces equivocándose, pero si nunca nos animamos a producir algo o hacerlo, siempre vamos a estar con la duda de cómo se hace. Entonces, por más que nos equivoquemos, por más que no nos quede perfecto, por más que a veces digamos, no, esto la verdad no dice mucho de lo que yo quisiera contar, pero no sé cómo hacerlo, bueno, empezar a probar y a investigar algunas cuestiones que muchas veces las vamos aprendiendo casi de manera autodidacta, ¿no? Como por ejemplo el uso de algunas aplicaciones, esas cosas que, bueno, igual también les voy a dejar un listadito de aplicaciones que les puede llegar a servir para resolverle cositas más cotidianas, incluso para sus propias cuentas también. Sí.
antes de que cierres, no quería agregar una pastillita de eso que estás diciendo, porque también me parece que nuestro desafío no es solo aprender, sino también enseñar, o sea, el interaprendizaje, porque también como hacedores y como por ser quienes seleccionamos las plataformas digitales donde vamos a comunicar, tenemos la responsabilidad de ver a quién estamos dejando afuera, ¿no? El desafío de la inclusión, básicamente, o sea, que a veces tenemos que asumir ese rol que en términos prácticos podría ser el tutorial, ¿no? De cómo hacer para participar o cómo hacer para interactuar. Y eso está bueno pensando en nuestros públicos también. Bueno, eso, porque sabemos que el desafío digital está lleno de exclusiones, no solo por la conectividad, sino también sobre todo por el uso. Y nosotros estamos pensando en medios públicos que la ciudadanía tiene que no solamente tener acceso a la información, sino también acceso a dar información. Entonces ahí yo creo para la clase que viene, por ahí pensar quiénes estamos dejando afuera en las herramientas que proponemos. Perfecto, sí, me encantó, me parece súper interesante eso. Bueno, los vamos liberando, los dejamos para que puedan seguir con sus tareas y sus actividades. Les agradecemos que se hayan tomado este rato durante la mañana. Sabemos que es un horario complejo y que fuimos eligiendo distintas franjas para que todos puedan participar al menos en algún encuentro. Bueno, y nos vemos las caras en 15 días. Así que nos vemos, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao. Chao, gracias. Chao. Chao, que Chao. sigan. Gracias.